Señor. Bueno, vamos a ir a la palabra. Hay una escena que a veces vemos en algunas películas donde viene un momento difícil como justo en el final a veces de la película, donde se encuentran con una bomba, y hay a veces hasta escenas cómicas, ¿no? Donde la persona que se encuentra con la bomba tiene el desafío y le dicen, bueno, para desactivar la bomba es el cable rojo o el cable azul, Y bueno, siempre se termina bien en esas películas y le dicen, bueno, ese cable rojo, y corta el cable rojo. Ahora, qué peligro es cuando la persona no distingue los colores. Hace unos años conocíamos a alguien que era conductor de camiones, imagínense, y tenía un problema, él era daltónico. Daltónico significa que no conoce, no puede distinguir los colores. Pero él tenía el carnet para conducir camiones. ¿Por qué? Porque ella sabía que al color rojo lo veía como marrón, ¿me entiende? Y al verde no sé qué color le había asignado. Hay enfermedades que afectan nuestros sentidos. Recuerdo también una vez que estábamos en una ciudad donde éramos nuevos, entonces yo iba conduciendo y la persona que estaba al lado me iba guiando. Y él de pronto me iba indicando y me dice, dobla a la izquierda, me dice. Y esta es la derecha. Imagínense cuál de los dos estaba más desorientado. Y bueno, esto también es un problema. Una de las enfermedades que provoca esta confusión en los sentidos es lo que se llama dislexia. Ahora, en la Biblia nos menciona una parte donde a Dios le estaba preocupando que la gente no podría distinguir entre la mano derecha y la mano izquierda. Yo le puse a este mensaje izquierda o derecha. No tiene nada que ver con la política, no se asuste. Jonás, el libro de Jonás, en el capítulo 4, a partir del versículo 10, dice, y dijo Jehová, tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, y que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció, y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120,000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda, y muchos animales. Vamos a traducir. Bueno, esto parece es algo muy curioso, pero Dios destaca esto en el pasaje. No sabían distinguir entre la derecha o la izquierda. Una de las características de esta generación es la independencia en las decisiones. Se promueve el concepto de que todos somos libres de elegir nuestra manera de vivir. Hay muchos que hoy se autoperciben de cierta manera según ellos lo decidan. Estas son las cosas que manifiestan la desorientación de la humanidad. It's lost. Y la gente no considera las cosas absolutas, sino las considera como relativas. Hace unos años también, cuando cruzábamos una frontera, se presenta la persona entre las autoridades con su DNI y se enoja porque solo estaban considerados dos sexos. Y dice, yo necesito la tercera opción. Y se ofende. Gran parte de esto se debe a que las generaciones anteriores fueron condicionados en sus decisiones. Fueron obligados. Muchas personas. Decisiones que no fueron suyas,
actions that wasn't taken by sino man, que fueron por imposición. but for others. Lo haces así porque yo lo digo. You do it because I say so. Hay quienes relacionan esto con el famoso patriarcado. ¿Qué es el patriarcado? Es una forma de decidir o gobernar sobre la voluntad de los demás, el predominio de la autoridad de la figura masculina sobre un grupo de personas, específicamente sobre mujeres y niños. When the man is above the woman and the kids. Desde la religión hasta, podemos decir, desde la religión hasta un trabajo, From religion to a job, la elección de una pareja, a household, la elección de una profesión. profession. Muchos dicen, a mí me obligaron. A lot of people say, I was obligated. Entonces hoy deseo que mis hijos decidan. And then today, I want my child to choose. Por eso, todo está sujeto a una decisión personal. That's why everything's under your decision. Como mejor le parezca, Once they see, sin importar lo que digan los demás, not matter what others say, sin importar los consejos. without taking the advices. Hoy es muy difícil guiar Today it's difficult to guide y también dejarse guiar. and to be guided. La Biblia también nos habla The Bible tells us de que esto provoca que a lo malo se le llame bueno that this provokes that the good is going to be called bad y viceversa. and the same. Leemos en Jonás, capítulo 4, versículo 11, tengo otra versión. Dice, ¿cómo pues yo no voy a tener lástima de Nínive, la gran ciudad donde hay más de 120.000 personas que no saben distinguir entre el bien y el mal? En Isaías 5:20 dice, hay de los que a lo malo dicen bueno y a lo bueno dicen malo, que hacen de la luz tinieblas y de las tinieblas luz, ponen amargo por dulce y dulce por amargo. Esto también, sin darnos cuenta, va afectando nuestra vida cristiana. This affects your Christian life. Podemos decir es el espíritu del mundo, You can say this is the world spirit que comienza a afectar nuestra forma de vivir, that starts to affect the way to live, comienza a afectar nuestra relación con Dios our relation with God, y comienza a afectar nuestra manera de vivir el Evangelio. or way to live the gospel. En el libro de Jueces In the books of Judges, dicen una parte it says, y habla del pueblo de Israel. talking about people of Israel, Dice, cada uno hacía lo que bien le parecía. everyone did what they wanted No había rey en ese tiempo en Israel. on Israel. Quiero mencionar tres cosas I want to mention three things que ha dejado Dios para guiarnos. that God lets us to be guided. Primero, su palabra. First, His word. Decimos, primero, First, la palabra de Dios. His word. Salmo 119, 105. Dice, lámpara es a mis pies, tu palabra y lumbrera a mi camino. Es lo que nos alumbra, qué difícil es caminar en la oscuridad. The word illuminates our path. Necesitamos la luz para caminar correctamente. We need the light to walk correctly. No debemos acostumbrarnos a la oscuridad. We can be No sé si le ha pasado cuando usted entra a un lugar sin luz. when you enter into a place that is dark. Primero, no ve nada. First, you see nothing. Luego sus ojos comienzan a adaptarse a la oscuridad. Then your eyes start to adapt. Pero eso es peligroso. But that's dangerous. No es luz plena. It's not good light. Es simplemente tratar de adaptarnos a la oscuridad. It's trying to adapt to the darkness. Necesitamos la palabra de Dios We need God's word para caminar en la luz, to walk in the light, para hacer una senda segura. to walk in a security path. Necesitamos leer su palabra, We need to read His word, conocerla, know it, no conformarnos solo con mensajes en internet, not only listening to messages on the internet, breves, short, scroll en las distintas publicaciones. scrolling. No digo que sea malo, I
I don't say this is pero bad, no es suficiente. but that's not enough. Necesitamos detenernos We need to stop y conocer su palabra. and know His word. Muchas personas hoy Lots of people today, no tienen profundidad en la palabra de Dios. they have no deepness in the God's word. Solo piensan, lo dijo esta persona, They only think this person said porque tiene muchos seguidores, because he has a lot of followers, lo tomamos como válido o real. and we think it is real or right. Pero ni siquiera tomamos el tiempo o sabemos si eso es correcto. So we don't have the time to think if that is correct. Dios nos ha dejado como segundo su Espíritu Santo. God give us His Holy Spirit. Juan 14, 17. Si lo podemos colocar en la pantalla. Juan 14, 17. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni no le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora en vosotros y estará en vosotros. El siguiente. No os dejaré huérfanos y vendré a vosotros. Y hay una parte de los versículos que dice que el Espíritu Santo es el que nos guiará a toda la verdad. The Holy Spirit is the one that will guide us to the truth. Necesitamos el Espíritu Santo We need the Holy Spirit para tener comunión con Dios. to have communion with God. Él también nos va a revelar la palabra. He will show us the words, No es solo conocimiento intelectual, not only intellectual knowledge, es comunión con Dios, it's communion with God, es relación con Dios. it's relation with God. Es muchas veces un sentir en nuestro corazón It's a feeling in our hearts donde Dios nos dice, no, no es por aquí, where God says, no, no es a la derecha it's not to the o no right, es a la izquierda, it's not to the left, es por este sitio. it's here. Eso es comunión con el Espíritu Santo. That's communion with the Holy Spirit. Necesitamos de la consagración, de la limpieza de nuestro corazón. We need our hearts to be clean. El pecado nos impide tener una visión clara The sin doesn't let us see correctly y nos impide la comunión con el Espíritu Santo. and have a communion with the Holy Spirit. Necesitamos al Espíritu Santo. We need the Holy Spirit. Amén. Como tercer punto, Third point, la vida de iglesia. life of the church. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 14. Primera de Timoteo 3:14. Dice, esto te escribo, y vamos a ir leyendo los versículos siguientes. Aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte, para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. La iglesia es el lugar donde crecemos y somos guiados. Church is the place where we grow and we are guided. La iglesia es el lugar donde somos formados. The church is the place where we are formed. Pablo estaba preocupado por Timoteo, Paul wants to know about Timothy, pero él le dice, la iglesia es importante. but he says the church is important. Dice, la iglesia es una columna, He says the church es lo que sostiene la verdad. is important of the truth. La iglesia es un baluarte, es una muralla It's a wall que puede protegernos that can protect us ante los ataques to the attacks, de distintas filosofías different philosophies y pensamientos and thoughts que pueden llevarnos por otros caminos. that can take us into other ways. Es el lugar donde oímos la palabra de Dios, Another place where we hear the word of God, donde hay pastores, where there's pastors, donde hay personas where there's people que pueden guiarnos, that can guide us, que pueden instruirnos. that can teach us. La iglesia no es solo una institución, The church is not the la iglesia es un faro en este mundo que alumbra el camino. Amén. Otra de las causas de no saber izquierda o derecha Another of the causes of not knowing left or right es la falta de madurez. is that we are not mature. Vamos a traer un niño. A ver. Let's bring a kid. Ven.
Falta de crecimiento. ¿Cuál es la mano izquierda? ¿Cuál es la mano izquierda? Levantá la mano izquierda. Muy bien. ¿Y la derecha? Muy bien. Bueno, ahí está. Ya me pinchó el mensaje. Cuando somos niños tenemos ese desafío. When we are a kid, you have that challenge. Recuerdo cuando iba a la escuela o me preguntaban cuál es la mano derecha, yo siempre probaba When they ask me which was my right hand, en mi mente con cuál escribía. I was thinking, which is my right? Esta es la derecha. This is the right. Siempre hacía esa prueba. Los que no distinguen la mano derecha de la mano izquierda The ones that don't know about the right of the left hand también son niños. are also kids. Debemos crecer. We need to grow. Debemos crecer. We need to grow. No está convencido. You're not going to listen. Debemos crecer. We need to grow. Debemos madurar. No es lo mismo crecer que madurar. It's not the same. Hebreos 5:12. Y esto es muy importante. This is really important. Es crucial en la vida del cristiano. It's fundamental of the Christian life. Hebreos 5:12. Por eso debemos madurar. Dice, porque debiendo ser ya maestros, después de tanto tiempo, tenéis necesidad de que se os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de la palabra de Dios, y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Y todo aquel que participa de la leche es inexperto en la palabra de justicia, porque es niño. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso de los sentidos, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Una manera de evaluar la madurez espiritual We need to know if you're mature spiritually. es por las decisiones que tomamos. It's for the decisions that you do. Algunas cosas que podemos resaltar. ¿Cuál es una muestra de madurez? Enseñar a otros Teach others en lugar de solo ser enseñado. instead of only learning. Desarrollar entendimiento acerca de cosas profundas To do things en lugar de luchar con lo fundamental. instead of fighting with the necessary. Búsqueda de la unidad Search for the unity en vez de fomentar la desunión. instead of not being united. Anhelo de retos o de desafíos espirituales. Wanting to do challenge spiritually Proyectos, como decíamos. En lugar de solo deseos de entretenimiento y pasar el tiempo. instead of only wanting fun. Fe activa Active faith en lugar de duda y apatía. instead of doubt. El uso de los sentidos espirituales The using the spiritual senses, lo vamos a obtener we will gain them, dando pasos en nuestra vida espiritual, doing steps in our spiritual life, conociendo a Dios, knowing God, desarrollando un ministerio, having a ministry, enfrentando desafíos, fighting against different things, no quedarnos not staying en lo básico. on the basic. Podemos decir, We can say para los emprendedores, for the businessman, no quedarnos en la zona de confort, not stay in the comfort zone. salir y enfrentar los desafíos. Go out and fight and challenge. Dios nos desafía God challenges us. porque quiere que seamos grandes, He wants us to be great, que seamos grandes en madurez. great and true. ¿Usted a quién le da más responsabilidades? Do you give more responsibility ¿Al hijo pequeño to the little kid o al hijo grande? or the son, the white son, Al que ha crecido, the one that is growing? porque sabe decidir, Because he knows how to decide, sabe conducirse. how to. Dios necesita cristianos maduros Christian mature Christians.
nosotros entendemos que este pasaje de Hebreos We understand that this verse está hablando de los últimos tiempos. is talking about the last time. Este pasaje de Hebreos This verse habla de la apostasía. Apostasía, aquellos que creyeron en Dios, talks about the ones that believe, pero volvieron atrás but now they went back. y se fueron tras otras ideas. They go to other things. Este es el último tiempo This is the last time. y nosotros necesitamos crecer, And we need to grow. madurar, Actually, tener una dirección on the direction en Cristo. of Christ. Quiero terminar con la parábola de las 10 vírgenes, I want to finish with the hablando acerca de la iglesia. virgins, talking about the church. Cuando Dios le dice que las vírgenes tenían que tener aceite en sus lámparas, The God says that the virgins needed oil on his lamps. el novio venía a la medianoche, The husband was coming at midnight, cuando ya había oscuridad. where everything was dark. El aceite y las lámparas, The oil, la luz que daban las lámparas, the light, servía para mostrarle el camino, they showed the way para que la novia se encuentre con el esposo. so the wife can find the husband. La iglesia o el liderazgo, pero la iglesia The church debe tener la luz encendida needs to have the lights para mostrarle el camino, to show the way para que nos encontremos con el Rey de Reyes to find the King of Kings, y Señor de Señores. the Lord of Lords. Tenemos que discernir We need to know cuál es el camino correcto. which is the correct way. Yo quiero que podamos orar I want us to pray y que podamos entender and to understand la importancia de la iglesia en este tiempo. the importance of the church in this time. Va a haber un día There will be a day en la historia in history en que la iglesia no va a estar, that the church won't be here. que la iglesia va a ser arrebatada. The church will be with the Lord. Ese va a ser un día triste para este mundo, That will be a sad day for this world. porque la iglesia Because the church es la que está mostrando el camino. is the one that is showing the way. En distintas comunidades, In different communities, cuando no está el evangelio, when the gospel is not there, distintas ideologías y filosofías different philosophies of ideas comienzan a surgir start to y la gente dice, grow, and people say, por aquí es lo correcto, here is the correct, por allí es lo correcto, there is the correct, y se golpea, and they se lastima, they get hard, se pierde they get lost en la oscuridad. in the darkness. Por eso es tan importante la iglesia de Cristo That's why the church of Christ is so important. y que en España And in Spain, la iglesia crezca the church is growing y se establezca en distintos lugares. into different places. Usted y yo You and me estamos llevando la luz de Cristo are taking the light of Christ. que puede mostrarle el camino Can show the way para que muchos sean salvos for others to be saved. y para que este país And this country, conozca a Cristo. oh God, Amén. Vamos a ponernos de pie. this is God. Aleluya. Y vamos a orar al Señor.